tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Bueno, antes que nada, hola Domingo, desde ya muchas gracias por tomarte estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, y bueno, por otro lado, bueno, en esta nueva edición de El Fútbol y su historia, Paulo, otra vez cruzamos el charco, vamos al país vecino de Uruguay para hablar con una gloria de Peñarol, con una palabra autorizada, más que autorizada en el conjunto Mancha. Del otro lado de la pantalla se encuentra Domingo Cáceres. Domingo, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda Gonzalo Rossi. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo bien? Un abrazo para Bien, todos ahí. Bueno, Domingo, te bueno. agradecemos mucho por este rato que te tomás para charlar de fútbol. Es lo que hacemos nosotros con Gonzalo y con Tincho, que es el que edita los videos, es un poco tener un canal donde hablamos con personalidades del fútbol, sobre tu trayectoria, sobre tu visión, sobre este deporte que nos gusta tanto. Así que bueno, de vuelta, te agradecemos mucho por este momento. Bueno, dale, vamos arriba en lo que pueda servir. Por otro lado, Domingo, ya nos vamos a meter en tu presente, pero vamos a ir años atrás. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, mis inicios fueron en el interior, en Salto, una ciudad de un departamento de Uruguay que está frente a Concordia. Ahí pegué mis primeros pasos en el baby fútbol y pasé después para un cuadro de primera que es hindú, un cuadro de mis amores. Y ahí jugué en cuarta, jugué en primera con 15 años y bueno, fue todo muy rápido. Estuve en la selección mayor y en la selección juvenil de Salto con Ítalo Ortiz, un argentino que juega en Racing. Somos de la misma ciudad. Y bueno, de ahí tuve, con 17 años me vine al fútbol de la capital, a Peñarol, y en el 79, a los meses, este, me citaron para la selección juvenil, aquella de Maradona, del 79, el Mundial de Japón y todo eso, y pude salir campeón sudamericano con Uruguay y después tercero en Japón. Domingo, siempre, incluso antes o sea, en las infantiles, juveniles, siempre fuiste defensor, fuiste cambiando de puesto. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fuiste encontrando o cómo te fueron encontrando ese puesto? Bueno, pero en el barrio, viste que normalmente uno iba al campito, como se decía, como se dice ahí también. Jugábamos con los grandes y te ponían donde hacía falta. Entonces, en principio en juveniles, después me fui ordenando un poco. Mi padre había jugado de lateral y bueno, empecé a jugar de lateral y cuando en cuarta se jugaba de zaguero en el Babi porque se jugaba de 7. Cuando ya pasamos a 11 pasé de lateral y de lateral izquierdo derecho y bueno, ahí hice mi primeras armas y cuando llegué a Montevideo me pusieron de central Por y otro ahí lado, seguí. Domingo, sí, cerrá tu idea, por favor. No, y digo, bueno, a medida que como llegué acá a Montevideo, ya me fueron buscando un lugar y eligieron el de zaguero y me quedé ahí permanente. Por otra parte, yo te iba a comentar, ¿cómo llegaste a Peñarol? Bueno, llegué a través de un cónsul que había en aquel momento. Peñarol tenía un cónsul que miraba a los jugadores en el interior, que era de la ciudad, que era un primo de Tito Goncalves, un gran jugador de Peñarol, ganó 5 Copas de América, 3 del mundo, y era una palabra escuchada. Entonces, el Tito me recomendó para los técnicos, porque él era el coordinador. Me recomendó a los técnicos ahí, me trajeron y bueno, ya en 3 meses estaba en la selección juvenil, gracias a Dios. Hice todo rápido. También después tuve un par de lesiones que me dejaron al margen, pero jugué en Peñarol en cuarta, salimos campeón la primera rueda
y ya enseguidita me subieron para la selección juvenil. Y para los que no te vieron jugar, ¿cómo te describirías? ¿Cuáles eran tus principales características y de dónde surge el apodo este Bomba? Bueno, las características mías fueron, sí, normalmente quitar y dársela al compañero que estaba más al lado mío, el más cerca, porque técnicamente no era muy bueno, pero tenía juego aéreo y era muy rápido. Y, y cuando me traen a mí, el gerente deportivo, el Tito Goncalves, eh, jugaba muy simple. Entonces me dijo, usted no se complique de entrada, haga su juego, bomba y bomba. Entonces, bomba y bomba quiso decir que le pegara larga a las pelotas, que no me complicara. Y ahí me empezaron a joder mis compañeros y bueno, ahí quedó el bomba, Mm, bomba, bomba Bomba. y bueno, está. Después fui mejorando y tuve, gracias a Dios, la oportunidad de jugar en varios equipos. Por otra parte, Domingo, ¿recordás mejor dicho, cuándo fue tu debut en primera y a quién tenías como entrenador? Sí, yo tenía a Dino Sani, que estaba en Peñarol, que fue campeón del 77, 78, 79 y después se fue. Un gran jugador brasilero de la selección brasilera. Y el primer partido en primera este, lo hice con una Copa Libertadores del 79 que jugamos con Boca. También Independiente nos tocó en la segunda ronda después de clasificar. Fue contra el Nacional de Quito y, y el Universitario, también que eran de Ecuador. Ahí pudimos, y Nacional de Montevideo, ahí pudimos pasar la zona. Y bueno, desde el primer partido que jugué ya, después ya fui titular indiscutible, gracias a Dios. Y alternaba también. En esa Copa Libertadores estoy completo, porque después pasamos y estaba Boca Independiente, con Boca un campeón, un equipazo Independiente también. Perdimos 1-0 con Boca allá, este, y después empatamos acá, y con Independiente también perdimos 1-0 allá, y 1-1 acá. Después tuvieron que jugar, creo que Independiente y Boca, un partido para ver quién era el que jugaba, el que pasaba en el último partido, y creo que pasó Boca y quedó Independiente afuera. Así que arranqué en el 79 jugando ahí con 18 años más o menos, en Peñarol. ¿Y qué te acordás o qué Y a anécdota esa misma tenés? vez, Sí. yo estaba en los juveniles, porque se jugaba el campeonato de Japón, entonces yo jugaba para Peñarol en Copa Libertadores y para los juveniles preparándome para el Mundial de Japón. Entonces, y enseguida bueno, vos me preguntaste cuándo arranqué, ¿no? Eso era mi preparación. Pero también en ese año, por eso te dije que tuve mucha suerte. Vengo de Japón y soy el único citado de los juveniles para jugar en la primera de la selección mayor, un debut contra Paraguay, allá en el Defensores del Chaco. Y ahí armé una carrera, gracias a Dios, y después un par de lesiones me dejaron afuera, pero volví de nuevo y pude jugar. Justo eso te iba a preguntar sobre Japón. ¿Qué anécdota te acordás o cuál es tu recuerdo futbolístico de ese buen torneo que hizo Uruguay en el 79? Sí, hermoso, porque una que lo que te va quedando ahí fue que justo el campeón fue Argentina y Argentina tenía la misma concentración en el hotel Takanawa Prince de Tokio. Estábamos juntos, estaba Paraguay también y los rusos. Este, albergábamos ahí casi todos los que llegamos a definir el campeonato, que fue Polonia también. Y los demás se fueron yendo. Y entonces
La anécdota es que nos juntábamos ahí con los jugadores de Argentina, hasta que jugamos el último partido, que nos fuimos juntando menos, pero hicimos una relación con los paraguayos, con todas esas delegaciones, y eso es lo que te quedó, aparte de, de los lugares que recorrimos, que fueron las ciudades que justo tiraron la bomba atómica, que nos llevaron, este, en varios lugares ahí recorrimos, que eso es lo que me quedó porque uno como cuando era gurí hablaban de la bomba atómica, no sabía qué era, y bueno, llegar ahí y estar explicándote la gente cómo fue, dónde la tiraron y todo eso es lo que me quedó en el recuerdo, aparte de lo futbolístico. Por otra parte, Pablo, le recomendamos a nuestros seguidores, que estamos hablando con Domingo Cáceres, una gloria de Peñarol. Domingo, yo te voy a llevar a la Copa Libertadores de 1982, a esa Libertadores Mm. que ganó el equipo Mancha. En los primeros partidos que jugaste eran muy duros, porque en ese grupo 2 estaba San Pablo, Gremio y Defensor Sporting. ¿Cómo eran esa clase de encuentros? Mira, justamente te comentaba que yo vamos a una gira a, a Italia y cuando vuelvo me embromé la rodilla. Entonces, entre esa recuperación y todo, entró el Tano Gutiérrez por mí, gran jugador de River argentino y todo eso. Sí. Y viste, estábamos en la selección juvenil también con él. Y yo me lesioné la rodilla me tuvieron que operar. Entonces, entre ese interín me recuperé, pero lo que pude jugar fue en el torneo uruguayo mientras ellos jugaban en la recuperación. Pero tuve con todo ello ahí, no tuve la suerte de jugar en esa Copa Libertadores. ¿Y Estuve qué en el tenía? plantel, Sí. Estuve en el plantel, jugué el torneo uruguayo más que en la Libertadores, pero está seguro. Lo que pasa es que el Tano entró y no había con quién lo moviera. Fue terrible jugador. Y ahí los que entraban, había una selección juvenil muy fuerte que reforzaba ese equipo de gente mayores y era muy difícil jugar. Este, y entonces no tuve la posibilidad de jugar porque todavía cuando yo viajé a Brasil para jugar contra el Flamengo en una práctica también otra vez medio como que tranqué y medio me quedó dolida la pierna y, y no pude ir a Chile porque Peñarol le ganó al Flamengo y tuvo que ir con el Cobreloa. Y ahí nos lesionamos yo y Vargas, que Vargas tampoco pudo ir, que era un juvenil y que era titular en la selección mayor. Pero lo he vivido por estar en el grupo y todo eso, no es lo mismo, pero como yo había ya jugado Copa Libertadores, más o menos uno sabía lo que era jugar Copa Libertadores, pero se armó un gran equipo ahí en Peñarol, con un buen mediocampo, porque Peñarol siempre armó muy buenos campos, porque las raíces de Peñarol, de salir campeón y ganar muchos torneos, y a nivel de copa y todo eso, lo hizo con un muy buen medio campo. Y bueno, ese año lo teníamos a Bocio, a Saralegui y a Jair, eran dos que corrían mucho, y Jair que jugaba muy bien, del Inter, nos reforzó ahí. Y arriba teníamos a Morena, que era un goleador, y teníamos a Venancio Ramos, y a Vargas, que hicieron muchos goles. Justo Rubén Paz, cuando tuvimos en el Mundialito juntos y eso, lo vieron jugar ahí, y que fue en el 80, y se lo llevaron para el Inter, y no pudo jugar, porque si no hubiese sido de repente Venancio, Rubén Paz y Morena. Increíble. Y
Después, vos estuviste también en Emelec y estuviste en nuestro fútbol, en el fútbol argentino, en varios clubes. ¿Eso alrededor de qué año fue Sí, y qué te acordás de ese paso? bueno, yo la primera vez que voy a Argentina voy a Vélez, este, en el año 85. Había venido de Ecuador, del MLE, y yo tenía de contratista a Madalena y a Poletti, un arquero de Estudiantes, y a Madalena que había jugado en Boca, y Genoni también, era un contratista y un jugador de Boca. Y me llevaron ahí porque ahí estaba el técnico de la selección, eh, de la selección argentina, campeona en Chile. ¿Cuál fue? Menotti, Pa- ¿Cómo? el flaco Menotti. No, 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 no. Estaba el que jugó con Menotti de zaguero en Huracán, como oh, y jugó en Racing también, el técnico de la selección, Basile, eh, Basile. Eran amigos de Basile y le había pedido un central y me llevaron a mí porque había problema por un zaguero que quería Basile, que era de Racing de Córdoba, pues él había dirigido y quería que viniera. Y bueno, como se estaba demorando mucho, me trajeron a mí, hice todos los entrenamientos. Cochufo estaba lesionado en ese momento. Entonces, al no poder traer el compañero ese, el jugador de fútbol ese de Racing de Córdoba, me llevan a mí, hice las prácticas, jugué todas de titular. Estaba el Mono Navarro Montoya, ahí estaba eh, Mesa. eh, Había un jugador que, eh, bueno, no me estoy acordando mucho, pero había un buen equipo. Larraqui jugaba de zaguero conmigo, que Larraqui jugaba de 5, pero como no había central, lo habían puesto de 5. Estaba el Mono Navarro Montoya. Muy buen equipo que después peleó la final con River. Este, y Hago todo y se arregla lo de este jugador de Racing. Y bueno, sobre la marcha ahí, Basile me recomienda a Huracán. Como él había jugado en Huracán, me dijo: mirá, estuve haciendo toda la pretemporada con este pibe, que esto y que el otro, jugó, y me recomienda a Juan Manuel Guerra. Me llama Guerra y habla conmigo, que pensaba yo, que si no me había desilusionado de jugar ahí. No, no, y pasé a Huracán, pero ya ahí Huracán tenía central. Tenía Sánchez, tenía un jugador que era de River. Pero voy, y los partidos que jugué ahí en Huracán los hice de volante, de 5 y de 8, los que jugué ahí. Después de ahí juego el Mandillú, jugué el Morón, jugué el Nueva Chicago, jugué en Atlético Tucumán, jugué en Boca Unido de Corrientes. Jugué en varios equipos ahí de la Argentina, algunos del ascenso y en primera. Vos ya parece, domingo. sí, sí, González. Sí, yo quería preguntarte, Domingo, si notaste la diferencia entre el fútbol argentino y uruguayo, mejor dicho, o no tuviste tiempo, o no habías diferencias. No, gracias a Dios, no. Este, Gracias a Dios jugué siempre. Me recuperé de la rodilla que venía, viste, no tenía continuidad. Me fui ¿cómo es? Me fui a Ecuador, agarré continuidad y después fui a la Argentina, me sentía bien y jugaba en casi todos los equipos, jugaba casi todos los partidos. Creo que habré faltado uno o dos partidos al Manillú, que jugaba cuando el torneo era larguísimo del Nacional B, viste que iba a jugar por todos lados.
Falté 2 partidos, gracias a Dios, ahí me dio continuidad al fútbol, me adapté bárbaro, me trataron bárbaro los compañeros. Y un fútbol lindo, además yo tenía mucha velocidad y y bueno, los partidos y todo eso me han dado un poco más de trabajo técnico y todo eso y he mejorado ahí, pero bueno, gracias a Dios tuve la suerte de los equipos que fui, jugué siempre. ¿Y en qué momento de tu carrera como futbolista pensaste en un retiro? ¿Pensaste en continuar como entrenador, en formarte como entrenador? ¿Cuándo fue ese momento? No, yo no lo miraba ahí como para dirigir, este, pero cuando dejo el fútbol me pongo eh, de contratista, como se dicen algunos. Pero ahí probando, ¿viste? Y bueno, empecé con el Cachi, Celaya, y lo recomendé ahí a Atlético Tucumán, y justamente en ese momento me llaman a mí para volver a jugar cuando estaba haciendo algo. Había recomendado a Miliki Jiménez, aquel que jugó en Huracán también. Hice 2 o 3 cosas ahí, recomendé a Pedro Barrios a través de un contratista también para jugar en Huracán, como yo lo conocía a los Bonavena y dije algo, pero después me llamaron para volver a jugar y ya este, cuando dije, me voy a dedicar a dirigir porque justo me llamó un compañero, Julio Riva, este, que jugaba conmigo el Mandillú, compañero uruguayo, que tuve en Gibraltar muchos años dirigiendo. Me dijo, y bueno, ya ahí ya dejé de lado lo que era contratista y todo eso, como antes le llamaban, ahora tiene otro nombre. Y me dediqué a la parte técnica con él, aprendí mucho con él este, y tuve la mayoría de años, tuve con él 16 años, 16 17 años dirigiendo con él. Y 2 o 3 veces estuve dirigiendo solo porque justamente él fue para otro lado, que no podíamos agarrar buena guita los dos, y me dio la oportunidad de que yo tenía un club de poder dirigir ahí, después nos volvimos a juntar. ¿Eso fue en Y Uruguay dirigí así puntualmente? varios equipos acá. Estuve acá, hice cuarta, hice quinta, estuve de coordinador, dirigí tercera de Peñarol, dirigí terceras de Liverpool, ayudante, aparte de dirigir las terceras, era ayudante de Julio Riva, y así, cataciones para los clubes mismos cuando necesitábamos jugadores para altar de coordinador iba y hacía la catación. En el fútbol he hecho muchas cosas en los clubes. ¿Y qué diferencia ves en la parte del entrenamiento, en la parte de la formación física, desde el momento donde jugás vos y en la actualidad? Bueno, cambió mucho. Acá en Uruguay ha hecho mucho mal, ¿no? Le han sacado el drible en el jugador, ya agarraba la pelota y te dicen tocá, tocá. Y el jugador uruguayo, como el argentino, normalmente era de tener pelota, de hacer mucho dribbling, jugaba libre el jugador, como jugábamos en el campito antes, que nadie te decía nada y vos de momento a otro estabas en el campito y llegabas a jugar en la primera de la liga tuya y seguías jugando sin que nadie te dijera nada, porque antes no necesitabas que vos seas técnico para dirigir a alguien. Entonces te dirigía el que tenía tiempo. Y el que tenía tiempo también era el que iba a buscar en la bicicleta a los jugadores en la puerta de la casa, llevaba, no falté, te iba a buscar. Y bueno, se formó eso acá en Uruguay, pero después ya como que le fueron sacando eso al jugador, porque querían ya formar jugadores para que jugaran en otro lugar
para que llegaran allá con esas condiciones para ganar más guita, pero nos sacaron eso y que no pudimos ganar acá, porque nosotros jugábamos acá. Los que se iban eran pocos. Entonces, muchos años perdimos y competencia y todo eso. A nivel de juveniles ganábamos todos los años nosotros. Era 75, era 79, era 77, era 81, eh, ganábamos mucho. Entonces, a medida que fueron sacando eso, este, hubo un par de años que a nivel de juveniles se ganó últimamente acá en la Argentina cuando se jugó con Italia. Y también se bajaron, los clubes también han vendido muchos proyectos, pero después nosotros no hemos podido ganar mucho. Imagínate que hace como 30 años que no es campeón del mundo o campeón de América ninguno de los cuadros grandes uruguayos. Por otra parte, Domingo, como te dije, vos sos palabra autorizada de Peñarol. Me gustaría saber qué opinás sobre el presente del Mancha y cómo ves actualmente la selección uruguaya. Bueno, de Peñarol, ha tenido buenos años Peñarol, no pudimos, se ha peleado y no pudimos lograr ninguna Copa de América ni una Copa del Mundo, que era lo que estaba acostumbrado antes Peñarol y los cuadros argentinos también. Pero económicamente los cuadros brasileros y los cuadros argentinos, por dos razones. Una, que te llevan jugadores porque pueden, los cuadros grandes acá en un momento que tuvo Damiani, trajo algunos argentinos y reforzó algo, allá por el 2009, 2010, 2011, y se pudo llegar a una final con el Santo, y que se jugó con Vélez también, que Vélez llegó hasta ahí, hasta lo último. Y se pudo traer algunos jugadores, pero después ya no gastaron, y los cuadros brasileños y argentinos, no solo eso, que los cuadros argentinos te meten 6 o 7 equipos a jugar y capaz vos metés 2 o 3. Lo hacen por poderíos económicos y por también, como le fue mejor, meten más en Copa Libertadores, pero ahora todavía está esa, que metés Copa Libertadores y después tenés un torneo para clasificar para antes que era la Mercosur, ahora le cambiaron de nombre, están cambiando, para darle mucho más posibilidad a los cuadros jugar. Y los cuadros argentinos, hay 10 equipos argentinos y debe haber 10 brasileros, y es una competencia y eso le ha dado mucho posibilidades a los equipos argentinos y brasileños crecer, porque había muy buenos cuadros argentinos que se quedaban afuera, con prestigio y todo eso, porque antes iban el campeón y el subcampeón, y después te pusieron 3 o 4 y ahora son 10 equipos. Y te clasifican 10 equipos más para jugar la segunda copa. Y si no alcanza con eso, si salís tercero o cuarto, te revuelven a reenganchar. Y eso es muy bueno porque para la televisación deja guita y para los cuadros también deja guita porque los miran mucho más equipos, y hay mucho más venta y ha mejorado ya el fútbol porque ya jugás cada 2 días, tenés que jugar, entonces te adaptás mucho a jugar. Y el jugador es lo que quiere es jugar al fútbol. Y con respecto a la selección uruguaya, ¿cómo la ves hoy en día? Bueno, la selección uruguaya siempre dirigió técnicos uruguayos, normalmente. eh, Anduvo muy bien, Bielsa, arrancó muy bien, y yo creo que el bajón que no fue culpa de Bielsa, la mayoría, cuando le echaron los jugadores que fue en el torneo, que jugaron a Estados Unidos, suspendieron a muchos jugadores importantes, porque Uruguay tampoco tiene 30 cracks, como tuvo un par de años atrás, hubo muchos cambios con Bielsa y todo eso, le dio vida a muchos jugadores jóvenes, hubo recambio, y no tiene un gran equipo, tiene un equipo que es titular, que es muy bueno, y muchos proyectos que van a ser buenos,
que están haciendo sus primeras armas también y, en los cuadros europeos. Y cuando jugó la Copa en Estados Unidos, le echaron 5 o 6 jugadores, se lo suspendieron. Ya después tuvo problemas para arrancar eh, la clasificación para el Mundial. Hubo lesiones, hubo suspensiones y ya vos ves que no es el equipo aquel que jugó con Argentina, que le ganó a Brasil, es un cuadro en formación. ¿Y te gusta la incorporación de la tecnología en el fútbol? Por ejemplo, la utilización del VAR. Sí, me gusta todo lo que le saca, separa mucho el fútbol, le saca un poco de ritmo a Mm. lo que a veces pasan 3, 4 minutos para ver si es un gol o no. Ayudó mucho, pero creería yo que este, como el Orsay y todo eso, yo creo que ahí tendría que haber un poquito más, porque un dedo ya no, una punta de zapato, un metrito que te parás o uno que te pasás y querés volver y ya volvés de nuevo, ya te es Orsay. Yo creo que ahí estaría de repente la posibilidad, pero lo otro ayuda y bueno, tratar de resolver más rápido goles, porque si hay 5 o 6 cámaras, es posible que se demoren 4 o 5 minutos la jugada, ¿no? Para reiniciar. La última, Domingo, de mi parte, a mí me gustaría saber cuál es tu presente y qué expectativas tenés para estos meses. Bueno, estaba dirigiendo, siempre dirigí, me he dedicado a eso, hasta liga universitaria he dirigido. Gracias a Dios, normalmente he tenido equipo. En el 23 me hice una prótesis de rodilla y tuve, entre la espera de operarme y todo, tuve un año y yo estaba dirigiendo Cerro en tercera y con mucha posibilidad de poder dirigir el primero porque justo no andaba bien la cosa y me llamaron para operarme y me hicieron una operación y tuve que abandonar Cerro. Me han llamado unos compañeros de técnico, como Julio Rivas, que ahora yo dirigí 6 años, que está en River, y me han llamado de Tacuarembó, un cuadro de la B, que el técnico me conoce y me pidió y todo eso, y por la rodilla no pude estar, pero ya estoy pronto y en cualquier momento estaré dentro de una cancha. Ah, o en la Argentina, en el interior, en Corrientes, en Chaco, en la zona que conozco, o aquí. Excelente. Excelente. Bueno, Domingo, Bueno, te volvemos a todo agradecer tuyo. por esta charla futbolera que tenemos acá con Gonzalo y con Tincho en nuestro canal, que es el fútbol y su historia. Espero que te hayas sentido cómodo y más que interesante para retomar en una segunda ocasión. Gracias a ustedes por llamarme. También cuando quieran, tengo ahí 10.000 teléfonos de grandes cracks, jugando en Argentina también. Poderlos ayudar, todo así como me están haciendo una nota a mí para hacer algún contacto. Hay muchos cracks acá que juegan en la Argentina, estoy seguro que los querrán escuchar también los argentinos. Un Bueno, abrazo grande y muchísimas gracias. muchas gracias a vos, Domingo. Un placer. Un placer y un abrazo enorme. Dale, abrazo. Hasta luego. En la cancha se